Una de las cosas más bonitas que me dejó mi abuelo es la música y el arte en general. Yo me acuerdo que cuando era pequeño me sentaba con él a oír sinfonías, a oír tango, y me fue introduciendo en todo el mundo de la música y de lo que había detrás de la música. Para eso, para hablar un poco de música, pero no solo de música, sino fundamentalmente de la fe, estamos esta noche con Carlos Barrera. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Un poco frío por acá en Santa Elena, pero súper bien. Te pregunto, como para empezar ahí nuestra conversación, ¿quién es Carlos Barrera? Bueno, esta es una pregunta muy compleja Esa es profunda. y yo creo que uno no termina de responderla sino hasta que se muere, Así ¿verdad? es. Cuando uno llegue ante Dios y uno presente qué es lo que es uno. Pero Ujú, Carlos Barrera es músico de profesión, músico de corazón, es un amante de todo el proyecto de Dios y es una persona que sintió la vocación y el llamado a través de la música y el canto y que parece ser que es la única manera que es feliz. ujú. ¿Y cómo llegaste a la música? Desde niño, el colegio me propició el camino, el colegio de monjas, el colegio Nazaret, cuando estaba apenas en la primaria, se abrió un espacio para el coro, nos empezaron a dar clases de instrumento y ahí empezó todo, ahí empezó todo. También desde niño fui muy amante a escuchar música. eh, Recuerdo que cuando era apenas un pequeño me quedaba dormido al frente del equipo de sonido de la casa, escuchando las canciones que mi mamá solía escuchar mientras hacía el quehacer de la casa. Eh, Ahí como que empezó todo ese sentimiento de cara a la música, esa necesidad de la música, ese deseo de hacer música. Ujú. ¿Y cómo llegó Dios? ¿Cómo llegó Dios también a tu vida? Bueno, también llegó a muy temprana edad. Ujú, Eh, en la parroquia a la que íbamos con mis papás, se hizo un aviso que se necesitaban acólitos. Y yo como venía de un colegio católico y era cercano pues a todo, la celebración eucarística y a los grupos pastorales, me animé y me presenté para en un principio ser acólito. Luego la señora que cantaba en la parroquia se enfermó y el padre le dijo a la comunidad: ¿quién le gusta cantar para que nos cante la misa? Y estando yo revestido de acólito con el alba, yo le dije: padre, yo. Y con el alba me pasaron un micrófono y ahí empezó todo. Como una brisa en la mañana llegaste a mi vida. Como el sol vence en la noche, venciste en mi vida. Yo andaba sin saber a dónde, no tenía rumbo. Entonces encontré el mejor camino del mundo. Yo quiero darte lo que tengo, te doy mi corazón. Y aunque no es mucho, yo te lo ofrezco. Yo te doy mi canción. Haz lo que quieras, estoy dispuesto a tu voluntad, Señor. Vengo ante tu presencia con esta oración.
ofrezco. Toma mi vida, Señor, soy tu instrumento. Tu instrumento de amor. Yeah, yeah. Hoy me ofrezco. Toma mi vida, Señor, soy tu instrumento. Instrumento de amor. Eso fue hace mucho tiempo, no vamos a decir cuántos años, pero uno como que en todo ese tiempo, como en todo ese recorrido, va madurando en la fe y va encontrando en la fe una respuesta para su vida, como decías ahorita, un llamado particular. ¿Cómo entendés vos ese llamado? Bueno, esa es también una pregunta muy bella porque como que le revuelca a uno el pasado y vuelve uno al inicio propio de esta decisión y es muy lindo. Conforme empecé a servir en la iglesia, empecé a escuchar a Dios y yo creo que incluso es difícil llegar a eso, a escuchar a Dios. Normalmente muchas personas van a la iglesia, van a la Eucaristía, a veces incluso por una necesidad de cumplir con lo moral que tiene pues en su vida, de darle algo a Dios, pero le cuesta escuchar. Desde muy niño yo empecé a escuchar a Dios y ese mensaje de Dios empezó a retumbar en mi corazón, ¿cierto? Me hacía palpitar fuerte el corazón. Fue tanto esa conexión con Dios que en algún momento yo pensé que Dios me estaba llamando al sacerdocio. ¿Sí? Si bien yo inicié en la música, como les conté ahorita, en el colegio, si bien yo empecé cantando en la parroquia, hubo un momento en mi adolescencia y en la juventud en la que yo sentí un llamado tan fuerte que creí que Dios me estaba llamando para el sacerdocio. Y ahí fue cuando ingresó al Seminario Mayor de Medellín, en el que estuve 5 años y medio. En esos 5 años y medio, también Dios trabajó mucho en mi vida para mostrarme que la única manera de ser feliz es hacer lo que nos da la gana, entendiéndolo bien, ¿cierto? O más bien, expresándolo de otra manera, la única manera de ser feliz es entender para qué Dios te creó y hacerlo. Todo eso fue calando en la vida, todo eso fue haciendo mella en mi corazón, todo eso fue formándome y cuando entendí que Dios me había llamado para la música, para ser un ministro de música en su iglesia, para cantar, para glorificar su nombre, fue el primer paso a la felicidad además. Dentro de eso que dices, hay una cosa muy bonita y es eh, uno como músico católico puede como ser parte de esa tradición de la iglesia, hacerse parte como de esa voz de la iglesia que se mantiene a lo largo de tantos siglos y cantar las canciones que son parte de esa riqueza que tiene la iglesia, ¿cierto? Como ese tesoro que tiene la iglesia. Pero hay un paso distinto cuando uno empieza a componer, ¿cierto? A proponer desde la misma vivencia interior eh, sus propias palabras, ¿cierto? ¿Cómo ha sido para vos esa experiencia, por ejemplo, de traducir toda esa vivencia de fe, tan rica de fe,
en canciones. Claro, la iglesia tiene una riqueza enorme, un tesoro enorme, como tú lo dices, en muchas composiciones que a través de la historia han acompañado la vida de fe de todos los que caminamos en esto de seguir a Dios, en esto de servirle a Dios o en esto de creer en Dios. Eh, pero el propósito, cuando uno ya es músico pues, de profesión, Ujú. no solamente se queda reducido a la interpretación de esas grandes obras y esas canciones bonitas que han movido y han movilizado la fe de tanta gente. Eh, hay un paso entre ser un músico y ser un ministro. Ujú. Cuando tú eres ministro, tú cantas la fe. Cuando tú eres ministro, te sientes llamado por Dios. Cuando tú eres ministro, lo único que necesitas es expresar lo que hay dentro y decirle al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces es un proceso hermoso cuando uno con sus primeras composiciones empieza a expresar todo el trabajo de Dios, el trabajo que Dios hace en uno, cómo Dios es quien te sostiene, cómo Dios es quien aparece en los momentos difíciles de tu vida, cómo Dios empieza a ser tu alegría, cómo Dios empieza a ser tu respaldo. Todo eso lo va imprimiendo uno en las composiciones y es necesario mantener toda la tradición musical de la iglesia, pero también es necesario eh, que tengamos una propuesta mm, que también ilumine la vida de los hermanos, porque a la final todos pasamos por las mismas situaciones. Seguramente tú has pasado por el dolor como yo, y en momentos de dolor yo he sentido la paz de Dios, y ahí salió una canción. De seguro también has sentido momentos de alegría y que Dios ha respaldado esa alegría. A mí también me ha pasado, entonces ahí nace una canción. Eh, Tal vez has tenido momentos de miedo, de desesperanza, y Dios te ha respondido. A mí también conmigo también lo ha hecho, y entonces ahí nace otra canción. Cuando uno compone una canción, al fin y al cabo lo que está haciendo es desnudando un poco el alma, quitándole como una cortina al corazón y compartiéndolo con los hermanos, con las personas. Esa experiencia de fe. O sea, las canciones lo único que hablan es de lo que Dios ha hecho en ti, ¿cierto? Y, y yo creo que ahí debe radicar la composición. Al estar en tu presencia, en tus ojos veo yo ese fuego que me quema dentro de mi corazón. Yo no sé lo que me pasa cuando estás aquí, Señor. Es tu gracia que me abraza, voy sintiendo tu calor. ¿Qué será? Que cuando estoy contigo comienzo a temblar. ¿Qué será? Que cuando yo te miro comienzo a llorar. ¿Qué será? Al estar en tu presencia, en tus ojos veo yo ese fuego que me quema dentro de mi corazón. Yo no sé lo que me pasa cuando estás aquí, Señor. Es tu gracia que me abraza, voy sintiendo tu calor. ¿Qué será? Que cuando estoy contigo comienzo a temblar. ¿Qué será?
que cuando yo te miro, comienzo a llorar. ¿Qué será, Señor? Que cuando estoy contigo, comienzo a temblar. ¿Qué será? Que cuando yo te miro, comienzo a llorar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y yo creo que también hay un reto distinto y es el tema de la fe implica que el corazón esté lleno de fe, en el sentido de no voy a ser capaz de reflejar una experiencia profunda si yo no tengo una experiencia profunda. Entonces, aparte de todos los requerimientos como de conocimiento musical, implica ese crecimiento y esa madurez interior que te lleve a rebosar buscando expresar eso mismo pues como en palabras. Sí, sí, claro. O sea, la canción, lo que tú presentas como canción es el resultado de todo un proceso interno, ¿cierto? Eh, Dios habla en todo, en todas las personas, en las cosas, en los animales, en la naturaleza, Dios habla en todo. Uno como músico es un ser sensible ante todo eso. Y canalizado desde lo espiritual, pues uno ve a Dios en todo, ¿cierto? Uno ve a Dios en la naturaleza, en el perrito, en los hermanos, en todo, ¿cierto? En la belleza que hay, en la armonía de la creación, todo eso te va inspirando. Pero sí hay que tener eh, un depósito fuerte de fe, un depósito fuerte de esperanza, un depósito fuerte de oración para poder componer pues cantos religiosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu canto tiene que inspirar al hermano y llevarlo a un encuentro con Dios, ¿sí? Por así decirlo, cuando tú compones una canción, tú estás pretendiendo ser un puente entre las personas y Dios. ¿Para qué? Para que tus canciones sean esa posibilidad de un encuentro genuino con Dios, ¿cierto? Tú sabes que una de las partes muy lindas de la conversión de San Agustín fue justamente eso, cuando entró a un templo y escuchó un coro y, y él quedó anonadado, asombrado, y por ahí se fue metiendo Dios, por ahí se fue metiendo Dios, a tal punto de lanzar esa frase maravillosa de que el que canta ora dos veces, que además con eso nos bendijo la historia, ¿verdad? Y la vida. Eh, pero sí, yo creo que uno compone es desde lo que hay en el corazón. Y uno no puede tampoco guardarse y quedarse con eso, ¿cierto? Justamente es la oportunidad para animar a todos los músicos de las iglesias, de las parroquias, a que escriban, ¿cierto? Que lo intenten una y mil veces. Eh, eso es un quehacer en el que uno se equivoca mucho, en el que uno se desespera a veces, en el que uno se desanima otras veces, pero cuando lo logra es casi como tener un hijo, ¿cierto? Una canción es casi como tener un hijo y, y nuestra iglesia está necesitando a gritos música que mueva el corazón de las personas y que permita esos encuentros cara a cara con Dios. El encuentro con la verdad, en el fondo pues que es el encuentro con Jesús, nos lleva a contemplar la belleza. Y muchas veces a través de esa belleza de la música, del arte, por ejemplo, en mi caso, yo fui ateo mucho tiempo y una de las cosas que más me cuestionaba eran los amaneceres. Me hacían pensar en, tiene que haber algo más y tiene que haber alguien más que es el que crea todo esto, ¿cierto? Todo ese encuentro con esa belleza y todo lo que haces a través, por ejemplo, de la música, ese transmitir esa experiencia de Dios, eso es una riqueza muy valiosa, lo he visto en acción
y he visto cómo Dios puede obrar en las personas por medio de tu música. Yo no puedo irme sin decirte algo con lo que el señor arzobispo de aquí de Medellín em, removió fibras muy, muy, muy personales y, y ha calado en mi corazón profundamente una vez en una de las reuniones que hemos tenido para la formación de los músicos en la arquidiócesis. eh, en una de las enseñanzas, Monseñor dijo: cuando ya las palabras son insuficientes de cara a Dios, entonces cantamos. Yo creo que es bueno que los músicos de ahora, los que están surgiendo en nuestras comunidades parroquiales o en las comunidades laicales, en cualquiera, entiendan que la música es la expresión total de la fe, ¿cierto? Que es la expresión más completa de la fe, que es la expresión más bella y armoniosa de la fe, que a través de la música se pueden derrumbar eh, estereotipos, muros, cadenas de personas que vienen atadas o que están cargando situaciones complejas. Y no se refiere a que seamos mesías de nadie, no. Ujú. Es más, somos instrumentos del Mesías. Pero es entender que nuestra labor es importante para llevar al pueblo de Dios a un encuentro cara a cara con Él. Así. Es que es más fácil cantar que hablar. Y cuando tú te diriges a Dios hablando bien, puedes entablar una conversación y en esa conversación puedes sentir la bendición. Pero cuando tú cantas, en tu vida, en tu corazón, eh, pasa algo distinto. Ujú. Pasa algo distinto. Y te lo digo porque yo lo experimento cada vez que canto una canción. Siempre que canto una canción, obviamente estamos pensando en que, bueno, más bien, siempre que ministramos con una canción, estamos pensando que el propósito es justamente que estas personas que están escuchando celebren la fe o tengan un encuentro con Dios o lo que sea. Pero en ese proceso, Dios te va bendiciendo el corazón de una manera maravillosa. Y es entonces cuando tú sientes la bendición que tu alabanza se hace genuina, Ujú. ¿sí? Una mención interior. Claro, ahí está la diferencia de que simplemente tú interpretes una canción o cuando estés ministrando tú sientas la unción, Ujú. que esa unción que es tu conexión con Dios, tu conexión con Dios. Cuando sientes la unción, lo que estás transmitiendo es pura bendición. Entonces se hace un canal de bendición para la gente y aunque uno no es digno de eso por sus pecados, por sus reveses, por tanta cosa, Ujú. a la final el Señor termina utilizándolo a uno para que esos corazones también tengan un poco de Dios. Muchas gracias entonces. A ti, Mario, gracias por esta entrevista, hermano, y por tenerme en cuenta para este proyecto. Dios te Muchas bendiga, gracias. papá. Igualmente.